Este año hice mi primera entrevista y la mejor parte es que entrevisté a una astrónoma mexicana muy talentosa llamada Esbea Hernández. Conozco a Esbea desde hace muchos años, desde que comenzó a trabajar en el Instituto Científico del Telescopio Espacial en el 2012 como investigadora analista de instrumentos y ahora, después de tomar un tiempo para obtener su doctorado en astrofísica, como subjefe del grupo del espectrógrafo de orígenes cósmicos. Trabajar en el mismo lugar me permitió tener una conversación directa con ella y compartir su extraordinario viaje desde el oasis del norte en Coahuila, México, hasta Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, trabajando con uno de los telescopios espaciales más productivos de la actualidad, el telescopio espacial Hubble. Sí, nací y crecí en México, soy norteña, soy del norte de México. Nací en Monclova, pero mi familia y el resto de mi infancia la pasé en Musquis, Coahuila, que es un pueblito muy pequeño, hermosísimo, donde le llamamos el oasis del norte. Musquis es básicamente el oasis del norte porque es donde una de los pueblitos que tiene más agua. Esbea destaca la belleza de Melchor Musquis, Coahuila, o Musquis como se le conoce a este pequeño pueblo de apenas unos 30,000 habitantes, conocido como el Oasis del Norte y también considerado uno de los pueblos mágicos de México. Este está situado en una pequeña afluente del río Sabinas a unos 500 metros sobre el nivel del mar y junto a las faldas de la Sierra Madre. Debido a lo remoto de este pueblo y al bajo nivel de contaminación lumínica, este ofrece hermosas vistas del cielo nocturno que Esbea reconoce no apreció hasta que fue mayor. Ahí fue donde pasé mis años de infancia, la escuela primaria, la escuela secundaria, o sea, ahí fue donde me desarrollé. Entonces, para la preparatoria, mi mamá me envió a estudiar a Nuevo León en un sistema que era adventista, y la preparatoria ahí estaba muy cerquita de Monterrey, se llama Montemorelos, Nuevo León. Así es que ahí fue donde empecé ya un poquito a desarrollarme y a expandirme con aptitudes en la ciencia. En la preparatoria, en este sistema, tenían la opción de en el último año de preparatoria escogías una especialidad. Creo que tenían 4. Una era contabilidad, biología, por ejemplo, si querías indagar en el campo médico. La tercera era físico, químico, matemático, que era para las ciencias específicas en física más o menos. Claro, yo me fui por la física, químico, matemático, sí. Y así es como empezaste a pensar en astronomía, o me imagino cuando vivías en un pueblito tan chiquito el cielo era, o sea, tenías muchas estrellas, no había mucha contaminación de luz. Sí, no, el cielo es así, de esos que te puedes imaginar, de nuevo, es casi en medio del desierto, ¿no? Así es que no hay contaminación, las noches son hermosísimas, pero lo interesante es que inclusive yo creciendo y teniendo la fortuna de vivir en este pequeño oasis del norte, realmente no había apreciado el tesoro, o sea, lo afortunada que había sido creciendo en este ambiente. Fue ya una vez ya de adulto que me empecé a indagar en astronomía y todo eso. Cada que regresaba a mi casa a ver a la familia, fue, no sé, yo creo ya después inclusive de la preparatoria, cada que regresaba a Musquis era ver el cielo, y es que, o sea, ¿por qué no lo disfruté desde que estaba chiquita? O sea, el ver la Vía Láctea en el cielo, que no la podemos ver en las ciudades grandes, fue poco a poco donde empezaba a descubrir, oye, pero es que esto es genial. Y en sí, o sea, de nuevo, llego a la preparatoria y me voy a físico, químico, matemático, porque en mi mente yo siempre quería ser científica, pero no sabía qué, o sea, matemáticas o bióloga marina, me acuerdo que en algún momento medio me interesé en eso. Y siento que eso se empezó a desarrollar desde chiquita, porque de nuevo, crecí en un hogar adventista y ellos tienen un club típico como Girl Scouts, y en estas actividades, o sea, tenían eso, muchas actividades en la naturaleza, íbamos a acampar al río, nos pasábamos el fin de semana ahí, nos enseñaban de las constelaciones. Nos enseñaban pues sí, la biología de los árboles, cómo crecen, de los animales, y entonces creo que esa fue como que la introducción de, oye, como que quiero hacer, sé que esto, no tenía una idea concreta de que era ciencia científica, pero sabía que estaba conectado a eso que había aprendido, entonces
creciendo yo decía, sí, quiero ser científica. Y me decían, oye, pero es que no puedes sacar una licenciatura en científica. Y yo, no, pues sí, pero quiero ser científica, o sea, hacer ciencia. Y ya, de nuevo, ya fue en los últimos años de la preparatoria donde empecé a aprender más, profesionalmente, qué es lo que puedes hacer en ciencia. Y ahí empecé, en la preparatoria fue donde en uno de los campamentos, por primera vez, que siempre comento, hay muchos astrónomos que el sueño es de que, ay, que desde que tenía 4 años y que mi papá o mis familiares me regalaron un telescopio, o sea, yo nunca tuve esa trayectoria desde tan joven. Fue simplemente en la preparatoria, en uno de los campamentos, un maestro trajo un par de binoculares, o sea, lo más sencillo, y nos empezó a mostrar, ya ves que puedes ver la estructura de la luna, por ejemplo, o Marte, que aunque es muy, o sea, la resolución no es muy alta, pero, o sea, alcanzas a ver algunas propiedades del planeta. Entonces, ese es súper sencillo ejemplo. O sea, en mi cerebro me acuerdo, yo decía, pero es que este es aparatito tan simple, o sea, no necesita ni electricidad, y nos permite a nosotros que estamos tan lejos de Marte poder estudiarlo. Entonces de ahí empecé, empecé a descubrir que uno puede pasarse el resto de su vida estudiando lo que está arriba de nosotros. Sí, me acuerdo igual cuando yo estaba chica, ver un eclipse de luna fue lo que me convenció de la astronomía. Sí, fenómenos impresionantes. Entonces fue que decidiste buscar una carrera en astronomía. Sí, el último año de la preparatoria, de ahí fue donde empecé a entender de nuevo el concepto, licenciaturas, maestrías, doctorados, y ya en los últimos meses fue donde de nuevo empezó a crecer de que, quiero ser científica y puedo estudiar el universo, lo que está arriba de nosotros, así es que quiero ser astrónoma. Ahora, quiero ser astrónoma y de nuevo, en la preparatoria, ¿cuántos años tenemos? Como 18, ¿no? El último año. Sí, a los 18 años yo decía, ¿sabes qué? O sea, sabía que era un poquito irrealista, pero decía, quiero ir a la NASA, quiero trabajar con la NASA, quiero llegar a la NASA. Y inclusive esa mentalidad tan inocente, en mi mente dije, bueno, si quiero llegar a la NASA, tengo que irme a Estados Unidos. O sea, tengo que empezar de aquel lado para terminar de aquel lado. Y después de la preparatoria, entonces le comenté a mi mamá, y siempre recalco que yo fui muy afortunada porque mi papá era ciudadano americano naturalizado en Estados Unidos. Entonces nosotros siempre tuvimos la oportunidad de cambiarnos, mudarnos a Estados Unidos sin problema. Así es que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Si eso es lo que tú quieres, bueno, o sea, para que no pierdas tiempo, vete a Houston y nosotros te alcanzamos ya una vez que arreglemos todas las cosas aquí. Y viví en Houston por 1 año, y en ese año empecé a tomar cursos intensivos de inglés, para poder estar al nivel universitario, ¿no? Tomo el curso por ese año y ya ves que tienes que tomar una serie de, casi que infinita, de exámenes. ¿Fueron exámenes de equivalencia lo que tuviste que tomar? Era básicamente equivalente al SAT, pero como mis estudios no eran de preparatoria, se llamaban diferente, creo que se llamaba WIC o algo así, las iniciales. Esa era la serie de exámenes de equivalencia educacional, ¿no? Pero encima de eso tuve que tomar otra serie, como unos 5 exámenes separados para no solamente la equivalencia educacional, pero ahí entonces era del lenguaje. O sea, era para escribir, o sea, ensayos larguísimos, de audición, que puedes entender el inglés en diferentes acentos. Ay, qué padre. pues sí, era examen tras examen. Y ya una vez que pasé todas esas pruebas, ya entonces te dan como un certificado que ya puedes ir a las universidades. Y entonces ahí empiezas ahora el proceso de, bueno, ahora te tienen que aceptar las universidades a donde quieras asistir. Que ese ya fue otra serie de pruebas. Sí. Entonces sí, termino en Houston y mi familia, mi mamá y mi hermano se mudan a Texas, pero se mudan a este pueblito pequeño cerca de San Antonio, se llama Del Río, y es básicamente en la frontera. Ya que yo ya tenía mi certificación para iniciar los estudios universitarios, entonces me mudo con ellos a Del Río
y me enrolo en un community college para empezar, o sea, los estudios básicos universitarios. Estuve ahí 2 años estudiando y tomando el mayor número de clases, y entonces en el último año, ahí en Del Río, empiezo a aplicar a universidades. Y digo universidades, pero realmente fue una universidad. O sea, yo solo apliqué a la Universidad de Texas. ¿Y te aceptaron? Y me aceptaron, sí. Sí, y o sea, de nuevo, o sea, algo que es muy, ahora que lo veo, es muy común, definitivamente un patrón en mi carrera, es que no me daba cuenta lo afortunada que era en cada etapa. O sea, si ya ahora de grande sé que, por ejemplo, los estudiantes aquí en Estados Unidos que están en la preparatoria, en la high school, aplican a 10 universidades mínimos y te rechazan como en 8. Sí. Y sí. Entonces yo no sabía nada de eso, obviamente, o sea, venía de México. Apliqué al programa de astronomía porque, o sea, para mí no había opción, a eso iba, y me aprobaron directamente. Y, o sea, yo ya tenía una idea básica de que el departamento de UT, de la Universidad de Austin, era muy bueno, o sea, sí, en astronomía. Muy bueno. De nuevo, es ya hasta que me familiarizo más con el campo que digo, oye, o sea, es uno de los mejores departamentos en Estados Unidos de astronomía. Ahorita ya está mucho más avanzado. Pero sí, entonces en el 2007, en agosto, me mudo a Austin a empezar los estudios de astronomía. Ahora sí, ya había terminado con mis estudios básicos, en las clases básicas, y voy directo a... Son los 2 últimos años. Sí, a estudiar las físicas, los cálculos avanzados y astronomía, astrofísica. Sí. Y cuando terminaste, ya después terminaste... te fuiste a Hawái, ¿verdad? A trabajar. Sí, entonces termino yo la licenciatura ahí en Austin y de nuevo, o sea, mi meta según yo era la NASA. Entonces yo decía, ok, ya a ese punto ya sabía que si quiero ser astrónoma astrofísica y digamos tener mi propio grupo de investigación, yo tener mis propios proyectos donde yo tengo... o sea, soy la autora, sabía o tenía la mentalidad, ok, necesito un doctorado, pero también era muy claro que el doctorado es un compromiso grande, o sea, no es de que terminas la licenciatura 1 añito y ya, o sea, el doctorado 6 años mínimo y en Estados Unidos te pueden tomar más. Así es que sabía que era un compromiso grande y yo me acuerdo hablar con diferentes maestros de ahí de la universidad, profesores, y les comentaba, oye, no, pues quiero seguir en esta trayectoria, pero quiero estar 100% segura en lo que me estoy comprometiendo. Y les comenté, estoy pensando no aplicar a programas de doctorado en mi último año. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues, o sea, eso no es muy común, pero si quieres, entonces tienes que empezar a buscar lo que les conocemos aquí como internship. Pero ya habían pasado las fechas de aplicación para el internship, ya estaba, o sea, en el último semestre, que sería el semestre de primavera, spring. Entonces me dijo un maestro, ¿sabes qué? O sea, o te regresas a tu casa sin hacer nada, o empieza a buscar oportunidades fuera de los internships establecidos. Y así es que lo que me agarré a hacer es, puse un currículum, así no tenía nada de experiencia, pero dije, ok, esto es a ver cómo va. Y me fui al internet y no te miento, como 80 instituciones de correos de diferentes astrónomos, profesores de todo el mundo, en Chile, en Europa, en Hawái, que tenían observatorios, en las Islas Canarias, y me empecé a mandar correos y correos y correos. Y era lo mismo, ¿no? Estimado profesor, bla. Mi nombre es Esbe Hernández, estoy por terminar mi licenciatura y quería ver si tienes oportunidad en este año porque me gustaría dedicarme tiempo completo antes de comprometerme hacia toda la historia. Y les decía, aquí está mi currículum, sería un placer escuchar de ustedes. Obviamente, o sea, literalmente, años después fui y conté el número de correos, eran como 80. De esos 80, cuando mucho, unos 15 me contestaron. De esos 15, unos 14 eran de que, ay, no, discúlpame, es un gusto conocerte, pero ahorita no tenemos recursos para apoyarte, no sé qué. Pero uno de esos correos regresó de un astrónomo en Chile, en el observatorio de Gemini, y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que tenemos un instrumento nuevo en Hawái, déjame ver si o sea, te pongo en contacto con ellos.
me puso en contacto, me entrevistaron y Hawái me voló a la Isla Grande, a Big Island, y me contrataron ahí por 10 meses. Qué Estuve bien. trabajando, comisionando uno de los instrumentos nuevos que tenían ahí en la... Entonces, o sea, imagínate, acababa de terminar la licenciatura, tenía como creo que 22 años. Me mudé sola a Hawái, pero yo emocionadísima. Estar sola, tan lejos de la familia, pero con algo tan emocionante. O sea, yo iba a la montaña a observar con los astrónomos 5 veces, o sea, 5 noches al mes. O sea, que era una aventura, o sea, para alguien así tan joven. Y cuando no estaba trabajando en la montaña observando, estaba acá con los ingenieros, con los astrónomos, calibrando el instrumento, ayudando a ciertos astrónomos con sus investigaciones científicas. Total, fue una oportunidad. O sea, eso fue en el 2010. Y me di cuenta que, inclusive en el 2010, yo no gradué con la licenciatura con mucha experiencia en programación. O sea, no, era mínima lo que tenía. Pero estos 10 meses, empecé a aprender, Python, empecé a aprender Linux, que nunca había utilizado. Así es que fue una introducción donde totalmente, o sea, cambió la dirección. Y entonces eso encima de que realmente vivir en Hawái por 10 meses, o sea, fue una experiencia. O sea, te trataron súper bien, sí, profesionalmente como persona. Exactamente, yo obviamente solamente era un intern, pero los mismos astrónomos, o sea, los astrónomos y los ingenieros y los postdocs, no sé si ellos ya en general tenían esa vida social como que muy unidos, pero haz de cuenta que me acogieron. O sea, yo estaba ahí en sus actividades cuando se iban a jugar juegos de mesa cada miércoles, ahí andaba yo. Que se iban, ¿no? Que a cenar todos juntos el viernes en la noche, ahí iba yo. Que había una fiesta de Halloween, ahí me invitaban. O sea, fue una experiencia muy conmovedora. O sea, así como que sentía así como que ese abrazo, que obviamente necesitaba mucho porque estaba fuera, tan lejos de la familia. Sí. Pero entonces dije, oye, si esto es astronomía, pues aquí me quedo. Así es que, y sí, o sea, definitivamente esos 10 meses de experiencia me ayudaron para lo que venía después, en las etapas siguientes. Y ya cuando estabas ahí estuviste buscando otra cosa y es como llegaste a Space Telescope. Sí, y de nuevo, o sea, estaba ahí y ya estaba en mis últimos meses, ¿no? Y de hecho a mí el observatorio, los astrónomos con los que trabajé, uno de ellos que es hermosísima persona, Tom Jabal, me decían, ¿sabes qué? Sabemos que quieres ir a estudiar el doctorado, pero si quieres tomarte más tiempo, te extendemos el contrato. O sea, nosotros necesitamos la ayuda, estás haciendo un trabajo increíble, así es que por nosotros te seguimos extendiendo por años. Y entonces me acuerdo, ahí los mismos astrónomos me pusieron en contacto porque había un visitante de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en las Islas Canarias, que vino a observar y alguien le comentó, ay, mira, Svea está buscando programas, porque ella había empezado a aplicar a programas para doctorado, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, tú hablas español, con tu experiencia aquí en Hawái, te iría muy, muy bien, así es que, ¿por qué no aplicas a nuestro programa en España? Entonces, pues me emocionó y dije, oye, Europa, pues que sería genial, ¿no? Vivir allá, aplico para el programa, me aceptan, y entonces ya les digo yo al observatorio, le digo, ¿saben qué? Ya me voy porque tengo que hacer preparativos para la visa. Dejo mi trabajo en Hawái, me regreso a Texas a tramitar la visa, y en España, así es que se demoraron muchísimo en mandarme la documentación que yo necesitaba para obtener la visa a tiempo, para llegar a tiempo a las clases. Así es que es octubre, las clases empiezan en septiembre y en el teléfono con ellos, y ellos, ay, pero es que no hemos recibido lo que necesitamos y todo eso. Total, octubre me dicen, oye, ya estás muy, la demora es tanta que ya no vas a alcanzar a las clases. El programa de doctorado era 6 años aproximadamente, pero los 2 primeros años son maestría, que es básicamente clases, ¿no? Son clases pues avanzadas. Ya después de esos 2 años, entonces le continúas en la misma institución para el doctorado, que serían los otros 4 años. Pero entonces eso significaba que tienes que estar ahí cuando las clases inician. Sí. Entonces me quedo yo sin trabajo en Hawái, me quedo sin maestría o doctorado,
Y la universidad, de hecho, o sea, se portaron muy bien y me decían, ¿sabes qué? O sea, como fue nuestro problema, te guardamos tu lugar para el próximo año. Y yo, ok, eso está perfecto, pero ¿qué hago en este año? O sea, y de nuevo me fui a internet a buscar oportunidades en cualquier lado. Ya no mandé correos, pero ya empecé a buscar, o sea, más trabajos oficiales. Esto fue en el otoño del 2011, y es donde aplico para la posición aquí en Baltimore, la posición de investigadora, analista, aquí en el instituto. Me entrevistan en noviembre y en diciembre me hacen la oferta, así es que me mudo para acá a Baltimore en enero del 2012. Así, y ahí fue donde te conocí. Sí, y estuviste aquí, empezaste a trabajar con STIS o con... Sí, en ese tiempo el equipo estaba conformado por astrónomos que mantenían los dos espectrógrafos en Hubble, que sería COS y STIS. Y de nuevo, obviamente, llego aquí pues y con mi mínima experiencia del observatorio, y esto pues es una bestia mucho más grande que el observatorio de Gemini, y esa es otra oportunidad donde, o sea, empiezo a crecer profesionalmente y a obtener herramientas que son críticas inclusive para ir a estudiar el doctorado, ¿no? Aquí fue donde realmente estuve aquí en esa posición 3 años. Entonces, una de las ventajas, o sea, que no puedo ni siquiera clasificar, es que aquí me doy cuenta de realmente el trabajo que toma sacar un doctorado, ¿no? Porque estoy en contacto y llego a ser, tengo amistades muy cercanas con postdocs, ¿no? Entonces, y realmente es, o sea, casi que experimentaba lo que ellos experimentaban, aplicar a muchísimos trabajos y que te mandaran un no para 30 aplicaciones que mandaste, o el estrés de tienes que estar publicando, el estrés de tienes que tener propuestas aprobadas. Pero aún así, después de 3 años, dije, sí, porque, o sea, yo llego a este trabajo aquí, y de nuevo se supone que nada más venía por 1 año. Y yo me acuerdo que en la entrevista aquí con Aparna y con Max, te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué te ves haciendo en un par de años? Y yo les dije, ¿saben qué? O sea, honestamente, pienso irme a estudiar mi doctorado en 1 o 2 años máximo, pero apreciaría mucho la oportunidad de trabajar aquí. Y sí, aún así, mientras yo me desarrollaba aquí, o sea, la mentalidad era me tengo que ir. Después del primer año, o sea, el trabajo aquí era tan interesante y asombroso, o sea, trabajar con Hubble. Y me acuerdo el primer año, de hecho, también pude participar apoyando en las pruebas a James Webb, que en ese tiempo las pruebas estaban tomando lugar en California, así es que me mandaban a California, estaba ya un par de semanas y ya regresaba. Entonces, o sea, era una experiencia genial. Después del segundo año digo, no me voy a quedar 1 año más. Ya a mediados del tercer año, de verdad dije, si no me voy ahorita, no me voy a ir. Que, o sea, no tiene nada de malo, porque estaba disfrutando del trabajo e inclusive aquí la ciudad, las amistades. Pero sí, ya en el tercer año dije, ok, ahora sí ya nos tenemos que ir. Y es entonces donde empiezo a buscar programas de doctorado. Aquí en Baltimore tuve la oportunidad de participar en un par de investigaciones científicas con diferentes astrónomos. Entonces ya a ese punto ya tenía inclusive mucho más claro qué área me gustaría enfocarme, que es algo que no hubiera tenido si no hubiera... Sí, eso es lo que me preguntaba. ¿Cómo es que te decidiste estudiar lo que estudiaste? Sí, Linda Smith, que la conoces, era la directora de la división de instrumentos. Ella me puso en contacto con un astrónomo en Europa, en Países Bajos, en Holanda, que él estaba buscando un estudiante para su proyecto de doctorado. Y de nuevo, o sea, el proyecto era analizando observaciones espectroscópicas, midiendo la composición química de las estrellas. Ya tenía las observaciones en mano y hablamos como por 1 hora, describió en qué era el proyecto y todo esto, y yo, oye, me encantó. Obviamente eso no era lo suficiente para yo irme, todavía tenía que pasar por el proceso, apliqué, en Europa te hacen entrevistas, tuve una entrevista, tuve que dar una presentación como de 40 minutos de mi experiencia y todo eso.
eventualmente se contactan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué tienes? Te queremos ofrecer la posición. Lo interesante y de nuevo lo afortunada, empecé mi trabajo aquí en el instituto con una licenciatura solamente. Al programa que aplico en Europa es doctorado. Entonces Sí, significa maestría. que necesitas tus 2 años de maestría o tu certificado de maestría. Entonces, basado en la experiencia, en mis 3 años de trabajo aquí, me dieron la maestría automáticamente en Europa, entonces entro directamente al doctorado. Ay, qué afortunada. Sí, entro directamente al doctorado y solo son 4 años nada más. Siempre lo he dicho, o sea, afortunada a cada paso, pero encima de eso, o sea, la preparación que mi trayectoria me dio, llego al doctorado y termino, o sea, básicamente entregué mi tesis 3 años después, cuando en general el tiempo promedio que les tomaba a los estudiantes en ese departamento eran 4 años y 8 meses. Pero porque, o sea, yo venía Mucha ambientada, experiencia. y sabía que, ok, vamos aquí, necesitamos escribir 4 artículos, analizar los datos, ir a conferencias, o sea, ya estaba familiarizada con el proceso. Obviamente no fue fácil, pero sabía, ok, ya sé por dónde le tengo que dar, vamos con los desvelos y a trabajar duro y todo, pero... Ya tenías la idea de aquí, que habías visto lo difícil Exacto. es de que lo que los que tienen un doctorado tienen que hacer para tener una posición. Ya estabas ambientada a escribir artículos y todo eso te ayudó Sí, y yo lo veía, o sea, yo obviamente me comparaba con otros compañeros y me sentía tan mal porque yo tuve la oportunidad de, o sea, básicamente así como que calentar, precalentar antes de entrar al juego del doctorado. Sí, yo creo que ni si hubieras hecho la maestría ahí, probablemente ni con eso hubieras obtenido la experiencia que tuviste sí, aquí, que estuviste en un lugar donde es intenso en hacer ciencia, muy, la gente es muy productiva, Sí. tienes muchos proyectos y yo creo que eso te ayudó más que lo que te hubiera ayudado, aunque sea una maestría de puros conocimientos. Y creo en muchos aspectos, ¿no? También, o sea, no solamente en lo de investigación, pero así como comentas, la mentalidad, o sea, saber que, oye, va a estar pesado, va a estar duro, pero ya sabes lo que necesitas hacer o lo que te va a costar. De nuevo, o sea, cualquier doctorado, cualquier especialidad es muy, muy difícil. Y sí, o sea, el estrés estaba hasta arriba, pero de nuevo, o sea, entregué mi tesis 3 años después, 3 años y medio ya estaba defendiendo, aprobación y ya a la siguiente fase también. Y bueno, una de las cosas que también, por lo que me estás diciendo, es de que cuando yo en mi carrera estaba también, conocí a mucha gente que nunca terminaba el doctorado, porque la ciencia nunca se termina, ¿no? Siempre hay algo nuevo que investigar, pero tú tienes que sentirte es hasta aquí, ¿no? Hasta aquí termino mi doctorado, mi tesis es hasta aquí, esto es suficiente, ¿no? Y tú tenías la capacidad de ver eso, ¿no? Aquí lo termino. Y entonces, ya cuando terminaste, ya habías aplicado trabajo, aplicaste aquí al trabajo. Sí, yo terminé de nuevo, entrego mi tesis en enero, literalmente 3 años después de que inicié el doctorado, en enero del 2018. Y entonces ya meses antes de este punto ya necesitaba empezar a buscar el siguiente trabajo, que sería un postdoctorado. Y apliqué a varios porque ya está, o sea, mientras más avanzando es mucho más competitivo, más difícil. Apliqué creo que a 3 postdoctorados aquí en el instituto y apliqué a 1 en California. En ese entonces, en el lado personal, ya tenía más o menos que regresar a Baltimore porque ya me había casado. De hecho, durante el doctorado me casé y estuvimos a distancia. Entonces, idealmente yo necesitaba terminar aquí en Baltimore. Y sí, me entrevistaron, creo que para todas las posiciones y me ofrecieron la posición para uno de los proyectos aquí en Baltimore. Y sí, pues no lo tenía ni que pensar 2 veces, así es que me vine. Sí, y yo creo que también te ayudó una de las cosas que yo pienso es siempre tienes que conocer mucha gente, ¿no? Porque el hecho de que hayas trabajado también aquí, que conocieras a la gente, también eso abre puertas, ¿no? Es que yo le digo a la gente, las relaciones son muy importantes. Sí, las conexiones, sí, porque básicamente, o sea, en todas las entrevistas todo el mundo ya me conocía
y no solamente de nombre, sino que conocían mi trabajo. Muchos de ellos me habían evaluado cuando yo estaba aquí, así es que sí, o sea, ya sabían, si ellos decidían contratarme, ya sabían el tipo de trabajo que iban a recibir de mí, así es que. Oye, qué bien. ¿Cuál fue el tema de tu tesis de doctorado? Creo que la pregunta mayor es tratar de entender cómo evoluciona el universo, que es obviamente una pregunta muy difícil, extensa, sí, con muchos componentes distintos. Pero entonces, si tratamos de entender cómo evoluciona el universo, de nuevo, hay muchos métodos, puedes estudiar diferentes componentes, y el área por la que decidí enfocarme para poder encontrar una respuesta a esa pregunta era estudiando la composición química de los objetos en el universo. Uh-huh. Y ahora, es esto, una de las razones por la que me intrigó mucho y me interesó muchísimo, tal vez es muy romántica la idea, pero somos tan pequeños, estamos limitados a este planeta, y aún así, tenemos la capacidad intelectual de utilizar instrumentos y medir con cierta precisión la cantidad de carbono que las estrellas tienen, la cantidad de oxígeno que una nube interestelar en una galaxia muy lejos de aquí, eso para mí siempre ha sido y sigue siendo un concepto que digo, oye, ¿cómo es que podemos medir la cantidad de hierro en las estrellas? La cantidad de hierro en el gas. Para mí es algo de que, oye, somos tan pequeños y aún así sí, entender las profundidades intelectuales a las que hemos llegado era increíble. Entonces empecé a utilizar esta herramienta, la química de los diferentes objetos. Ahora, no es solamente cuestión de medir cuánto calcio, cuánto magnesio. Más allá, nuestro entendimiento, sabemos que en qué manera o qué fenómenos producen ciertos elementos, que todavía eso es mucho, eventos distintos en el universo producen diferentes elementos. Entonces, cuando uno empieza a entender ese tipo de fenómenos, entonces empiezas como que a recolectar diferentes piezas de la historia del universo. Y ahora yo empiezo a estudiar galaxias individuales, y empiezo a estudiar la química de diferentes elementos, y cada que estudio, por ejemplo, magnesio y calcio, sé que vienen de este fenómeno astronómico donde dos estrellas que están masivas, que están orbitando una a la otra, colapsan. Se llama core collapse, en un evento supernova. Este tipo de evento en específico producen mucho calcio, mucho magnesio, mucho oxígeno. Un evento totalmente distinto es cuando las estrellas más masivas singulares, ¿no? Que tienen una vida muy, muy corta, estas cuando explotan al final de su vida, entonces producen una cantidad distinta de diferentes elementos. Entonces estudio la química y empiezo a entender de dónde provienen cada uno de estos componentes, y entonces empiezo básicamente cronológicamente a decir, ok, hay tanto hierro, entonces de esos fenómenos, más o menos aproximadamente estos han ocurrido en la vida anterior, en la vida pasada de la galaxia. Y obviamente conforme pasa el tiempo, más de estos fenómenos comienzan a ocurrir, entonces la cantidad de los diferentes elementos empieza a incrementar. De nuevo, en el doctorado empecé a estudiar la química de las poblaciones estelares. Cuando me vengo aquí a Baltimore, me mudo para Baltimore, sigo estudiando la química, pero entonces ahora adquiero una herramienta nueva y ahora estudio la química del gas. Entonces ahora lo que hago es estudiar la química no solamente de las estrellas, pero también del gas. Ahora es una pieza del rompecabezas más que me provee información adicional. ¿Y era de las estrellas de la galaxia o también eran galaxias más distantes? Sí, todos los estudios que he hecho desde el doctorado siempre han sido fuera de nuestra galaxia, fuera de la Vía Láctea. Las distancias son como unos 15 millones años luz. Entonces, no están a la vuelta de la esquina, pero tampoco estamos hablando de los principios del universo, ¿no? Y la razón por la que esta distancia es ideal es porque podemos extraer información con la precisión que necesitamos
de nuevo, de los varios componentes de las estrellas y del gas porque simultáneamente. Está todo más, aquí las estrellas están por todos lados, allá los tienes todos acumulados en pedacitos. Diferentes ¿no? regiones, exacto, sí. Y para mis estudios, o sea, en el doctorado empecé utilizando los telescopios más grandes terrenales que están aquí en el planeta, como el Very Large Telescope que está en Chile. Y de nuevo, conforme voy avanzando en mi carrera profesional, empiezo a utilizar otros telescopios. Ya una vez en el doctorado empecé a utilizar el Hubble para mi investigación personal. O sea, ya empiezo yo a enviar propuestas, las propuestas las aprueban. Entonces ya empiezo como que tener un poquito más de, ok, yo soy la dueña, yo estoy dirigiendo esta propuesta. Obviamente el año pasado con James Webb, de nuevo fue una de las investigadoras afortunadas que nos aprobaron un proyecto y entonces ya ahorita ya tenemos una amalgama de observaciones de diferentes telescopios. Sí, entonces te fuiste desde estrellas hasta aprender las estrellas y luego cúmulos, porque también no solo son galaxias, pero también has hecho ciencia solo enfocándote en los puros cúmulos de estrellas. Sí, ¿verdad? Que son poblaciones de estrellas, y esto es ya indagando un poquito más en los detalles. ¿Cómo se forman las estrellas? O sea, tenemos a diferentes escalas, tenemos una galaxia, ¿no? Que está grandísima y tiene cientos de millones de estrellas, pero en esa galaxia no solamente hay estrellas, pero hay mucho gas. Entonces, cuando hay grandes cantidades de gas, la fuerza gravitacional empieza a crear como que nebulosas nubes de gas que son más densas. Eventualmente ese gas comienza a condensarse y creando gas molecular. Entonces, de este gas molecular, de nuevo, la gravedad, las temperaturas son ideales y este gas molecular empieza a formar estrellas. Y esto no pasa en toda la galaxia al mismo tiempo. Esto es, como mencionabas, es en diferentes regiones. Y la ventaja de estudiar cúmulos estelares es porque cuando uno de estos episodios ocurre en alguna parte de la galaxia, todas las estrellas que se forman de esa nube molecular nacen al mismo tiempo, o sea que tienen la misma edad mientras van evolucionando y tienen la misma química, porque sí. esa nube molecular tiene la misma química que va a ser diferente a una nube molecular en otra parte de la galaxia. Entonces, estudiando los cúmulos estelares, podemos asumir muchas cosas porque ya entendemos un poco más de la historia o simplemente la formación estelar. Entonces, sí, o sea, son las diferentes piezas, ¿no? Y ahora, de nuevo, que estoy estudiando no solamente las estrellas jóvenes, pero ahora estudio también el gas que está cerca de esas estrellas. Sí. Y es entender, por ejemplo, estas mismas estrellas, una vez que mueren, como mencionaba, en ciertas explosiones, muchas de ellas, generan nuevos metales, nuevos elementos químicos. Entonces, estos elementos químicos se empiezan a mezclar con el gas que está rodeándolos. Entonces, entender, o sea, cómo ocurre esta mezcla de los elementos nuevos con el gas que estaba ya ahí desde años anteriores. Y cómo lo modifican. Exacto. ¿Cuánto tiempo se tarda para mezclar esos elementos? Muchos de esos elementos en estas explosiones se salen de la galaxia, entonces... Si están cerca del borde de la galaxia. Exacto. Entonces pierdes muchos metales que la galaxia ya no los recupera. Entonces, todos esos como que fenómenos y componentes. Muy complicado, ¿no? De que tienes que entender muchas piezas, ¿no? Para poderlo, es como un rompecabezas, sí. ¿No? Tienes que entender varias piezas, ponerlas juntas para entender cómo es la imagen final, y en cada pieza también, o sea, para cada pieza vas a necesitar una observación distinta. O sea, Hubble te va a dar información en ciertas áreas, pero Webb te va a informar sobre otras áreas distintas de la física, de la química inclusive. Así es que sí, o sea, es este rompecabezas donde tienes que ir a recolectar las diferentes piezas de diferentes lugares. Sí. Toma muchísimos años también, sí, ¿no? También. Para ponerlo todo junto. Sí, exacto. La entrevista con Svea la tuvimos que dividir en 2 partes, ya que no pudimos terminar con la conversación la primera vez. En esta ocasión hablamos sobre su investigación, en particular sobre una de sus publicaciones recientes llamada Disectando el corazón del medio infrarrojo de M83 con James Webb.
Este trabajo se originó a partir de un estudio que su equipo realizó en el 2021, en donde vieron propiedades extrañas en las observaciones y quisieron comprender mejor lo que estaba sucediendo en esta hermosa galaxia espiral que se encuentra a 15 millones de años luz de nosotros. Sí. Bueno, entonces los datos, como te comentaba, que adquirimos recientemente con James Webb son básicamente estos aquí en la derecha. Y para poner en contexto el área que estamos estudiando en esta galaxia, pueden ver aquí este cuadro que es donde tenemos las observaciones. Y comentaba que este es el corazón de esta galaxia M83 y sería básicamente esta galaxia espiral. Y pueden ver aquí el cuadro en rosa, nos muestra más o menos lo que estamos cubriendo con James Webb. Y en estas observaciones, como les comentaba, tratamos de estudiar el gas que es más caliente, el gas molecular. Y las regiones aquí en el centro, en el corazón de esta galaxia, donde pueden ver mucha emisión, es básicamente nos está diciendo que hay gas muy, muy caliente, a altas temperaturas. Y con las observaciones de James Webb podemos estudiar no solamente el gas molecular, que es en lo que estábamos interesados principalmente, pero también gas ionizado. Entonces, básicamente el gas ionizado sería gas que está mucho más cerca a las estrellas masivas que se acaban de formar. Por ejemplo, la emisión, donde está muy luminoso en estas partes, aquí hay estrellas muy, muy jóvenes y muy masivas. Y es por eso que empiezan a calentar el gas que está alrededor de estas poblaciones de estrellas. Y si analizamos un poquito a través de las diferentes ondas o los diferentes colores, podemos ver diferentes estructuras. Y básicamente todo esto que vemos, no sé si se alcance a apreciar la resolución, son nubes de gas a diferentes temperaturas. Y esta región aquí más por oscura. ejemplo, exacto, esta región quiere decir que casi no hay gas en esa parte, por eso está muy, muy oscuro. En las regiones aquí que son más anaranjadas que amarillas, por ejemplo, la cantidad de gas es mínimo comparado a estas otras regiones donde básicamente las estrellas más masivas se encuentran. Y aquí esperas que destruyan esas estrellas masivas, están disociando el gas, están destruyendo, lo calientan y se rompe en átomos, ¿no? Sí, y por ejemplo, de nuevo, regresando al concepto de que para formar estrellas nuevas, jóvenes, necesitamos gas molecular frío. Entonces, con estas observaciones ya podemos ver que hay mucho gas molecular, pero está muy caliente. Entonces, el primer paso es las estrellas con el gas molecular frío, hace cientos de millones de años, estrellas masivas se formaron, pero entonces empieza esta pelea de que las mismas estrellas masivas, la radiación de estas estrellas empiezan a calentar el gas molecular, y entonces esto puede ser que empiece a parar básicamente la formación de estrellas. Entonces estas observaciones ya nos están dando las primeras pistas, digamos, del proceso de formamos las estrellas, pero después estas mismas estrellas calientan el gas molecular y puede ser que este ambiente específico, como es tan intenso en el corazón de la galaxia espiral, empiece a parar la formación de estrellas en un futuro. Y una pregunta, o sea, el hecho de que encuentres gas caliente, ¿ves que todavía hay más formación estelar y por eso es que tratas de explicar qué es lo que está produciendo? Exactamente, sí, porque, por ejemplo, las observaciones de James Webb y de Hubble, cada una nos provee, digamos, una pieza de este rompecabezas, pero otros telescopios, la información y los datos nos informan que realmente esta región sigue formando estrellas continuamente a un paso muy rápido. Entonces, exactamente, ese es el misterio. O sea, ¿cómo es que esta región continúa formando estrellas cuando gran parte de este gas molecular está a temperaturas altas? Muy interesante. Entonces vas a continuar haciendo más observaciones como es en toda la astronomía para tratar de explicar Exacto, conseguir una pieza más del rompecabezas para ver si la teoría que tenemos es correcta. Y es solamente un ambiente en particular,
pero una vez que creamos, que empezamos a entender esta galaxia y este ambiente en específico, necesitamos entonces estudiar y expandir este tipo de proyectos a otras galaxias con diferentes propiedades para ver si, de nuevo, si la formación de estrellas sigue la misma regla dependiendo del ambiente de la galaxia. Y depende también del tipo de galaxia. Por ejemplo, es una galaxia espiral. No tiene barra, ¿verdad? No, no tiene barra. Es una galaxia espiral. ¿Vas a seguir observando galaxias espirales o vas a tratar de ver en otro tipo de galaxias? Sí, justo la última ronda de propuestas cerró en septiembre, el 25 de septiembre. No, octubre, el 25 de octubre. En esta última ronda de propuestas, ese es uno de los proyectos que esperamos nos aprueben, que es básicamente este tipo de observaciones en otras galaxias que no sean espirales. Sabemos que hay galaxias de diferentes morfologías, y básicamente queremos empezar a explorar las galaxias que son más compactas, más pequeñas, porque estas galaxias de hecho tienen o forman estrellas a ritmos mucho más acelerados. Uh-huh. Entonces, sí, queremos explorar básicamente ambientes que son un poquito más extremos para ver si de nuevo, si vemos las mismas, los mismos indicios de este gas molecular caliente. También en esta ocasión platicamos con Svea sobre su trabajo funcional que ella realiza para el Instituto del Telescopio Espacial. Ahora que tomaste esta posición aquí en el Instituto del Telescopio Espacial, sabemos que los astrónomos cuando toman trabajos como estos, no todo el tiempo lo tienen para investigación, sino también tienen que dar un poco de su tiempo para las organizaciones que los reciben, como en universidades, dar clases, pero ¿qué es el tipo de trabajo que tú tienes que hacer aquí en el Instituto del Telescopio Espacial y por qué es importante? Sí, muy buena pregunta. Sí, en la posición en la que me estoy desarrollando actualmente como astrónomo, tengo que dedicar 50% a investigación independiente, pero el otro 50% es dedicado, como mencionabas, al servicio al instituto o trabajo más técnico. Y en ese otra mitad, donde me enfoco a servir al instituto, formo parte de un equipo muy grande de astrónomos, científicos e ingenieros que nos encargamos de mantener la salud y monitorear el desarrollo del telescopio Hubble. Mencionaba uno de las componentes que hace este tipo de trabajo técnico muy emocionante es que han sido ya 33 años que el telescopio espacial Hubble ha estado orbitando alrededor de la Tierra y realmente dándonos a nosotros los astrónomos y los científicos oportunidad de seguir aprendiendo mucho más sobre el universo. Y de nuevo, 33 años, uno pensaría, uy, no, pues ya ni han de servir los instrumentos o no, pero Ajá. seguimos y es una colaboración de astrónomos e ingenieros que nos ayuda a continuar haciendo increíble trabajo científico al mantener la salud de cada uno de los detectores en el telescopio. Entonces, siempre he comentado que uno de los beneficios mayores de instituciones como estas aquí en Baltimore es de que tenemos astrónomos y científicos dedicados, interesados en mantener el bienestar de los telescopios, porque al mismo tiempo eso nos ayuda a empujar a nuestra investigación a los límites. Y cada año esos límites se expanden un poquito más, así es que es la combinación perfecta. Mientras nosotros invertimos ese tiempo en que los detectores mantengan la salud necesaria para continuar haciendo investigación, ayudamos al mismo tiempo a la comunidad a seguir con resultados científicos impresionantes. Y también con el hecho de que trabajes con un telescopio así manteniendo los instrumentos, también te da la oportunidad de conocer un poquito más el trabajo que se necesita, no tan solo los instrumentos, pero también cuando vienen los datos del telescopio hay que, con software lo tienes que limpiar, tienes que también saber lo que aprendiste antes, hacer códigos para limpiar esos datos. Entonces tu contribución va todavía más allá que solamente mantener los instrumentos, ¿verdad? Sí, es muy cierto y regresando al punto de
de teniendo astrónomos y científicos que queramos realmente, tengamos este deseo de mejorar los productos, las observaciones, básicamente viene naturalmente, ya que nosotros sabemos qué es lo que nuestros diferentes campos de ciencia necesitan, para qué tipo de observaciones necesito yo para entender cómo se forman las estrellas. Entonces, al saber las necesidades de la comunidad o de mi investigación propia, entonces yo puedo invertir tiempo del trabajo técnico para mejorar las observaciones y la calibración de estos datos. Y algo muy importante también, yo creo que sé que haces, es de que también tú apoyas a gente joven que está interesada, no tan solo en posiblemente seguir una carrera como astrónoma, pero también gente que viene solo a tener una contribución técnica a los instrumentos o al telescopio. Tú también ayudas a esa gente. Yo creo que es un trabajo importantísimo, ¿no? Porque hacer ciencia con el telescopio no es solo científicos, pero también tienes que tener mucha gente, técnicos, como dices, ingenieros, gente que escriba software y tú los apoyas, los enseñan y eso es algo muy importante. Sí, y especialmente ahorita en el punto en donde estoy en mi carrera, ya empecé a administrar o ser responsables de ciertos miembros de nuestro equipo. Y como mencionas, una fracción de esos del equipo son personas que se dedican 100% al trabajo técnico. Básicamente la posición que yo tenía aquí en el 2012, ¿no? Uh-huh. Y ha sido muy inspirador tener la oportunidad de trabajar con jóvenes que acaban de graduar de la universidad con su licenciatura en astronomía o en química, que ahorita están trabajando en nuestros diferentes equipos, y poder compartir la experiencia que yo he tenido, pero siempre dándoles la oportunidad de que ellos vean el panorama completo, de que yo personalmente, Svea, tomó este camino en particular, para que ellos vean que tienen esa opción, pero también hay muchas otras opciones para ellos. O sea, el quedarnos aquí haciendo este tipo de trabajo técnico es esencial para el instituto. Así es que me gusta trabajar con ellos, compartir mi experiencia, pero también ayudarlos a que ellos descubran qué tipo de camino quieren tomar ellos en su carrera. Sí, pues muchísimas gracias por hacer eso, porque yo creo que es muy importante que la gente reconozca que puedes contribuir a la astronomía de muchas formas. De diferentes maneras. No solo haciendo investigación, pero también haciendo ingeniería, computación, todo eso puede apoyar a la astronomía. Sí, y inclusive, de nuevo, este instituto tenemos oportunidades de todos rangos. Si a las personas les gusta el arte, ¿no? Tenemos programadores o personas que han estudiado cómo hacer o sacar el mayor provecho a las imágenes de Hubble, que son diferentes talentos que necesitamos en cada una de las áreas en las que tocamos y ayudamos a la comunidad. Muchísimas gracias, Svea, por recibirme y permitirme hacer esta entrevista. Yo creo que es muy importante para la gente joven, sobre todo los latinos, darles la oportunidad de saber las posibilidades, lo que se puede alcanzar. No tan solo el venir aquí, no tan solo venir a la NASA, pero también en otros lugares. O sea, los pasos que hay que tomar para poder ser exitoso. Y bueno, tienes una carrera espectacular y la verdad te admiro bastante porque has llegado, o sea, bastante lejos. Y bueno, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicar contigo. No, muchísimas gracias a ti, Rosy, de nuevo por la oportunidad de que nos sentáramos a platicar, pero más que nada por tu tiempo y dedicación en liderar estas iniciativas, que realmente creo que deberíamos hacer más nosotros, invertir un poquito más de tiempo en eso, porque vale la pena que podamos compartir el trabajo que hacemos en este instituto con el público. Así es que cada que yo recibo una invitación, es un gusto ser parte de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.